noches, amados hermanos. Dios los bendiga. Bendito Perú. Gloria al Señor. Alabanzas a nuestro Dios con música peruana. Gloria a Dios. Sí, Señor. A Él sea la gloria y la honra. No hay otro Dios como tú, Señor. Gracias por nuestra nación. Perú bendito. Bendito Perú. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bien, hermanos queridos, en esta noche continuamos nuestro estudio bíblico. Estamos listos para seguir nuestro estudio, sanando nuestras emociones. Nuestras emociones deben ser administradas en la mejor manera posible. Y tenemos la palabra de Dios que nos ayuda. Gracias, Señor. 19 horas, 3 minutos. Gracias, Señor. A Él sea la gloria y la honra. Gracias, Dios, por nuestro país. A Él sea la gloria y la honra. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Bendito Perú. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Vamos a orar un momento dando inicio a este tiempo con el Señor. Padre, gracias. Damos gracias por permitirnos entrar en este estudio bíblico. Te rogamos, Señor, que tú seas quien nos guíes, nos enseñe, nos ayudes, Señor, en la reflexión de tu palabra. Deseamos que tu presencia nos acompañe y bendice a las personas que estarán teniendo contacto, que quieren estudiar tu palabra. Tu gracia sobreabunde en cada uno. Gracias por este tiempo, Señor. A ti la gloria, a ti sea toda, solamente a ti la alabanza. Gracias, Señor. Amén. Grandioso Perú. Amén. Gracias, Señor. 19 horas, 5 minutos. Amén. Gracias a Dios. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. Bien, queridos hermanos, vamos a leer una lectura de la palabra del Señor. Estamos en el estudio de la palabra de Dios. Santiago, vamos a leer el libro de Santiago. Acá tengo un pasaje donde debemos leer Santiago capítulo 1, versículo 2. La palabra del Señor se lee, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas dificultades, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay algo que Dios quiere enseñarnos cuando hay crisis en nuestra vida, cuando hay pruebas en nuestra vida. Dice: más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Bien, estamos estudiando la vida de David, en la forma como David ministró su vida. En realidad, David pasó momentos muy difíciles. Hemos estado enseñando momentos angustiosos, trágicos, mucha tristeza,
momentos de pena, traición. David pasó mucho rechazo. Hubo crisis familiar en su vida, enfermedades. Uno de ellos fue la enfermedad de huesos y también del corazón. Y por qué no decir también estrés y depresión que hemos estado viendo en los estudios que hemos estado analizando. Hay problemas circulatorios, respiratorios que pasó David, mucho frío, nada le calentaba. Lo que hemos mencionado, la enfermedad de hipotermia, cuando el cuerpo pierde calor, y también un posible cáncer, leucoplasia, hemos estado mencionando eso, y la pérdida de memoria. ¿Por qué esas cosas que pasó? Pasó tiempos de crisis, muchas veces, momentos angustiosos, momentos de crisis en la vida de David. Y pasó esos momentos muy difíciles, quizás en dos casos muy graves, cuando su familia fue robada, cuando él estuvo lejos del campamento, y cuando regresó su familia ya no estaba, habían atacado al campamento. Y el otro momento de crisis también quizás puede ser más difícil, fue cuando él cayó en un pecado. Creo que ese fue el momento más difícil que cometió David, su momento de crisis, el adulterio. Bien, la pregunta que nosotros debemos hacernos, la pregunta inmediata que surge allí, es cómo un hombre conforme al corazón de Dios puede pasar crisis. Podemos hacer esa pregunta. ¿Cómo fue que el rey David haya caído en adulterio? ¿Cuál fue el origen o la raíz o la puerta abierta para que él pueda cometer dicho pecado? Entonces son preguntas que nosotros podemos hacernos en este estudio bíblico. Y bueno, otras preguntas más que nos hace pensar, como por ejemplo, yo pienso que David habría pensado, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué frente a esta circunstancia actué en esa forma? ¿Por qué no medité vivir con uno, dos o tres mujeres y concubinas también? Entonces, queridos amigos, muy difícil, momentos de crisis. ¿Y quién no ha pasado momentos difíciles? ¿Quién no ha pasado los momentos de pruebas, de dificultades? Todos pasamos. En las preguntas que hemos hecho, podemos responder inicialmente quizás la primera pregunta: ¿por qué soy así? Esta pregunta muchos de nosotros lo hemos hecho. Al hacernos esta pregunta nos estamos refiriendo a nuestra persona, nos estamos refiriendo a nuestra personalidad. Hablemos un poquito de eso. En cuanto a la personalidad, se refiere a la diferencia individual que nos hace diferentes de una persona con otra. Somos diferentes porque tenemos una personalidad diferente a la otra. Entonces existen dos órdenes que son la base sobre el cual se construye la personalidad. Uno es el orden hereditario y el otro es el orden adquirido. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque queremos llegar al origen. ¿Por qué pasó esto con David? ¿Por qué me pasa a mí estas cosas? Estaba mencionando en el orden hereditario, es cuando se trata de una herencia genética. Nacemos con los genes. En este orden hereditario, nuestra fisonomía corporal
lo tenemos presente. Ejemplo, el color de piel, los ojos, los cabellos, etc. Entonces ahí también en este orden está los temperamentos. Cada uno de nosotros conocemos nuestro temperamento. El colérico, sanguíneo, flemático, melancólico. Ese es otro tema. Y todo eso nos conduce pues a una conducta humana. El otro orden en cuanto a la personalidad es el orden adquirido. Nosotros como personas tiene que ver todo con las cosas que agregamos nosotros en relación en nuestro medio físico donde vivimos, nuestro medio social. Son experiencias vividas asociadas a nuestro carácter. Estas experiencias vividas o adquiridas nosotros lo pasamos a diario. Muchos conflictos emocionales y espirituales que atraviesa una persona, especialmente ya cuando es adulto, en su mayoría está relacionado con las vivencias del pasado, vivencias en su juventud o vivencias infantiles en su niñez. ¿Qué experiencias han pasado en esos momentos difíciles, en el momento de su niñez, donde estas personas no podían defenderse? ¿Qué experiencias, muchas veces ingratas, muchas veces dolorosas, experiencias muchas veces traumáticas que afectan la personalidad? Entonces estamos dando esta introducción para ver a dónde queremos llegar. Bien, gracias al Señor, escuchamos un momentito nuestra música. Eres limpio en su sangre. Eres limpio en la sangre de Jesucristo. Es tu corazón más blanco que la nieve. Bendiciones, hermana Ginette. Dios lo bendiga abundantemente. Momentos de crisis emocionales, ¿cuántos no hemos pasado? Entonces de eso estamos tratando y vamos a compartir esta palabra de enseñanza, de estudio bíblico con nuestros amigos también, para que ellos también puedan estar escuchando esta palabra. Gracias al Señor. ¿Eres limpio en su sangre? Eres limpio en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro corazón debe ser sanado por la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Estábamos mencionando las experiencias que David, por ejemplo, pasó. No fue algo bonito, por ejemplo. David, en el Salmo 27:10, él expresó: aunque mi padre y mi madre me dejaren. Esa expresión es un sentimiento de abandono de parte de sus padres. En el libro de Salmo 51:5 dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En pecado, cuando hay una relación de pareja, de esposos, casados, esta relación no es pecado, pero cuando hay un pecado de adulterio, de fornicación, eso es pecado. Acá David dice: en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Era un pecado oculto allí que él está viendo. En iniquidad, mi iniquidad me está perturbando, dice David. En 1 Samuel 16:10, su padre, Isaí, no le consideró como su hijo delante del profeta Samuel. Hemos estado mencionando eso. Ese es un sentimiento de rechazo, de desechado. Él era jovencito, ¿cómo se sentiría eso? En Salmo 69:8, David expresa: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Aquí está más claro la situación como pasó David. Extraño he sido
para mis hermanos. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 28, uno de sus hermanos, enfurecido que estaba en la guerra, acá habla de una manera como expresa él, donde expresa su odio, porque él dice: yo conozco tu soberbia, conozco tu orgullo y la malicia de tu corazón. A mirar la guerra has venido. Entonces sus hermanos no lo veían muy bien. Nos hace recordar casi la situación de José. La situación más clara es cuando Samuel le dice a Isaí: estos son todos tus hijos. Él había presentado a sus hijos, pero no estaba allí David. Y ahí se descubre algo. Y dice: no, hay un hijo más. Y dice que cuando él se acercó delante de Samuel, dice que él era un varón. Samuel capítulo 16, versículo 2, un varón rubio. Dice que él era rubio, de ojos claros, hermoso parecer, dice la palabra, 16:12, y de bello aspecto. En otras palabras, diferente a sus hermanos. Entonces aquí está confirmando lo que era madre, era hijo de otra madre. Entonces ese pecado oculto sale a la luz. Por eso dice: en maldad he sido formado. Entonces esta situación que estamos viendo en David repercutió después en la vida de David. Encontramos aquí una puerta abierta que el Padre abrió y que repercutió pues en el adulterio que David había cometido, y que también buscó esposas como concubinas. Y luego, después de eso, posteriormente, también se ve todo esto, esta puerta abierta, en su hijo Salomón. Todas las cosas de mal en peor. Esa es la situación. Cuando hablamos de esto, estamos pues hablando de lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 34. En el libro de Éxodo, estamos en el estudio de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 34, versículo 6, creo que es necesario leerlo detenidamente. Versículo 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Mire lo que dice: que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Son tres cosas diferentes. Iniquidad es una cosa, la rebelión es otra cosa y el pecado es otra cosa. Y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Eso es lo que pasó pues con Isaí, David, Salomón. Entonces esta palabra visita la iniquidad. Cuando él habla en el Salmo 51, en iniquidad he sido formado. Pero gracias a Dios, la palabra de Dios mismo menciona que él, Jehová, perdona, dice la palabra, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Gracias a Dios por esta hermosa palabra. Entonces estos hechos, estas heridas emocionales que tuvo David, experiencias ingratas, y muchas personas pueden estar pasando esos momentos de crisis personal, donde hay mucho dolor, heridas emocionales, experiencias ingratas y muchas de ellas traumáticas.
Trauma significa una herida, así se llama, significa herida, que se deriva del término perforar, es decir, deja marca, deja huella, impactó su personalidad, su ser interior, y ahí está latente, ahí está constantemente perturbándolo. Esos recuerdos tristes del pasado, las frustraciones y fracasos que una persona haya llevado, esas heridas o daños que otras personas hicieron en su vida, han dejado marca y no lo deja desenvolverse como tal. Haber sido una persona abusado físicamente, violentado físicamente o emocionalmente, ha sido atacado, o en muchos de los casos también hemos visto violencia sexual, ya sea de joven o de niño. Esas cosas quedan marcadas en la persona. Pecados involuntarios y pecados voluntarios cometidos por la persona. Estas cosas se combinan entre sí para provocar muchas veces en esta persona sentimientos de culpa, sentimientos de complejos, de inferioridad. Estas cosas provocan sentimientos de rechazo. Estamos entonces entrando en una crisis personal. Hay una crisis que está pasando esta persona, una prueba muy dura que tiene que afrontar, no le queda otro camino. Estas experiencias dañinas y dolorosas dejan como consecuencia dudas emocionales y también espirituales. La pregunta es, ¿se puede sanar? Como dije, están ahí latentes, están ahí permanentes, que condicionan tu vida, condicionan nuestra vida, que hacen hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Actuar muchas veces en formas negativas, con actitudes negativas o autodestructivas, que muchas veces nosotros mismos nos queremos destruir. La Biblia, la palabra de Dios, lo llama también obras de la carne, como por ejemplo el odio, la amargura, ira congelada, amargura congelada, cuando guardamos resentimientos, ese orgullo que hay en nuestra vida. Entonces, esa es una crisis interna que esta persona tiene. Pero gracias a Dios, ante esa situación de crisis, cuando uno acude a nuestro Señor Jesucristo, cuando uno acude a Dios, es lo mejor que uno puede hacer. Podemos tener ayuda profesional, porque esta persona, cuando está en esta situación de odio, de resentimiento, de falta de perdón, le va a llevar a una depresión, le va a llevar a un aislamiento. Esta persona, usted conoce algunas personas que se aíslan, no salen de su cuarto y están ensimismados en sí mismos. Hay una depresión profunda, y cuando hay una depresión hay que tener cuidado, porque estas personas son capaces de hacerse daño a sí mismos. Hay una represión profunda, un rechazo. Entonces, estos son instrumentos o mecanismos de defensa que la persona trata de hacer para encontrarse mejor, para tratar de dar una solución a eso. Pero hay una crisis allí, hay una situación difícil de esta persona, situación muy difícil que tiene que afrontar, situación de crisis.
¿Qué cosa es una crisis? Crisis implica un estado de dolor e incertidumbre, no saber qué hacer, no sabemos qué hacer. Ante esta situación somos incapaces muchas veces de hacer y tomar decisiones. Las crisis nos llevan a buscar cambios urgentes, a tratar de salir de ese dolor y por el cual una persona está pasando. Entonces, ¿cómo afrontar esa crisis? ¿Cómo enfrentar una prueba? ¿Cómo afrontar esta situación difícil que a veces, muchas veces, tenemos que ayudar a otras personas o nosotros mismos pasamos? Entonces, cuando tomamos una decisión de confrontar esta situación o de pedir una ayuda profesional o pedir una consejería pastoral, a partir de allí necesitamos pues mejorar las cosas, la situación como estamos. Entonces, esa crisis personal vamos a tener que tratarla. La palabra de Dios, gracias a Dios, nos enseña mucho de eso. Voy a leer un pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Vamos a leer este pasaje. Capítulo 12, versículo 9. La palabra de Dios nos dice en un momento de dificultad del apóstol Pablo. Pablo estaba orando a su Dios, a nuestro Señor, referente a un problema, a una situación difícil que él tenía. Él lo llama el aguijón en la carne. Él tenía una enfermedad y él pidió ser sanado. Él oraba y sanaba en el nombre de Jesús a otras personas. En Hechos nos menciona de que hacía extraordinarios milagros. Pero acá el Señor le da una respuesta, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Mire la situación como se encuentra el apóstol Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Repito, bástate mi gracia, porque mi poder, está hablando el Señor a Pablo, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En este pasaje nos está haciendo ver el apóstol Pablo que él está reconociendo esa debilidad. Ese es el desafío que muchas personas tenemos que enfrentar, pero no queremos reconocer nuestras debilidades. No queremos reconocer las debilidades que hay en nuestras vidas. Y optamos muchas veces, o optan las personas por negar o ocultarlo. 2 cosas, lo niegan o lo ocultan. Pero acá el apóstol Pablo está diciendo su debilidad y el Señor le da una respuesta. Él acude. Cuando estamos en momento de crisis, creo que tenemos que hacer lo que el apóstol Pablo está diciendo, está haciendo. En el libro de Salmos que hemos leído, en el de Salmos 51, David confronta esta situación. Y mire lo que dice la palabra. Ten piedad de mí, oh Dios, acude a Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Qué importante es reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros errores. Un cristiano cuando reconoce eso es porque demuestra su madurez. Contra ti he pecado y solamente contra ti,
He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En iniquidad he sido formado. Entonces acá también David nos enseña cómo afrontar una crisis. Tenemos que reconocer que estamos haciendo mal. Necesitamos ayuda. Muchas veces estas personas no quieren aceptar una ayuda y se encierran en su ego, en su yo. En Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, dice la palabra, mire cómo el apóstol Pedro, él también pasó un momento de crisis cuando negó a nuestro Señor Jesucristo. Él pasó momentos muy difíciles porque dice que lloró amargamente. Él lo negó. Y desde ahí ya no lo vemos más hasta cuando Jesús se aparece en el mar. Y él dice, es el Señor. Y Jesús estaba preparando el desayuno para ellos. Y mire lo que dice el apóstol Pedro, en el cual Pedro 1:6, a ver. Leo el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí vemos también cómo Pedro afronta esta situación, y aquí es claro donde él dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Entonces, todos hemos pasado momentos muy difíciles. Y el problema a veces es que nosotros no queremos reconocer y echamos la culpa a otra persona. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la crisis? ¿Cuál es tu actitud frente a esa crisis que estás pasando? ¿Le echas la culpa a otra persona? ¿O es que tú realmente necesitas ayuda? El orgullo no nos deja a veces reconocer eso. Nuestro orgullo prima más que nuestra sanidad. Entonces ese desafío, el apóstol Pedro también lo menciona. En Santiago, estuvimos leyendo, Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El apóstol Santiago también nos da una salida ante las pruebas y dificultades con paciencia. A veces nosotros somos muy impacientes y queremos rápido que Dios nos conteste. Pero ¿qué tenemos que hacer, queridos hermanos? La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Estas experiencias traumáticas afectan nuestro carácter, afectan nuestra personalidad. Entonces, para sanar esas experiencias dolorosas, tenemos que confesarle al Señor esa situación que hemos pasado. Debemos sacar de nuestro interior
todos esos recuerdos dolorosos, esos recuerdos desagradables, traumáticas a veces, sucedidos aún, pueden suceder en la misma familia o con un familiar o de repente un padrastro que hizo daño a su hijo. Entonces esas cosas están allí y nunca lo confesaste al Señor. El Espíritu Santo nos ayuda para que le digamos al Señor en oración: Espíritu Santo, voy a orar en este momento contigo y hazme recordar por qué soy así, por qué me está pasando estas cosas así, por qué reacciono así. No sé cómo afrontar este momento de crisis. Entonces piensa un poco y haz este ejercicio espiritual. Cierra tus ojos y ora al Señor. Y allí dile: Señor, hazme recordar qué cosas me están afectando. En el momento de mi niñez o en el momento de mi infancia, el Espíritu Santo te va a hacer recordar qué cosas te causaron dolor, qué cosas te causaron traumas, momentos de abandono o momentos de dificultades. El Espíritu Santo te ayude. Cuando tú estés orando, tú vas a visualizar allí una palabra, 2 palabras o 3 palabras, y eso es lo que le confiesas al Señor. El Señor te va a ayudar y deja que el Señor te ministre. Si tú no puedes, bueno, ahí necesitamos una consejería pastoral. Necesitamos una persona, y no cualquiera persona tampoco, que nos ayude, que nos ministre, que pueda orar por nosotros y nos ayude a cómo orar para echar fuera esos dolores, esas heridas emocionales. Y la palabra de Dios nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Muchas personas dicen: Dios jamás me va a perdonar las cosas horribles que he hecho. Pero eso es mentira del enemigo. La palabra de Dios nos dice bien claro que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él conoce tu corazón y Él actuará en justicia para limpiarte de toda maldad. David decía: lávame más y más de mi pecado, límpiame de mi maldad, borra mis rebeliones. Son confesiones que Él hacía. Que el Señor te ayude a salir de toda crisis. Pero hay crisis que están ahí adentro. Sácalo. Vamos orando. Padre, gracias. Muchísimas gracias por este tiempo de reflexión de tu palabra. Realmente necesitamos, Señor, analizarnos cada uno de nosotros. ¿Por qué vienen todas estas cosas? ¿Por qué me sucedió todas estas cosas? ¿De dónde? ¿Cuál es el origen de estas cosas? Y la palabra del Señor nos enseña. Y gracias porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que de repente nuestros antepasados como Abraham, como José, como David, no lo tuvieron, no lo sabían cómo afrontar, porque no tenían cómo confesar esos daños, a pesar que tenían fe y confianza en el Señor. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, bien claro, Él vino para sanar a los corazones que están heridos emocionalmente, a las personas que están en las cárceles afligidos. Él vino para sanarnos. Señor, gracias por todo lo que tú nos enseñas en tu palabra, en la cual nosotros, Señor, podemos confiar plenamente en tu palabra. Y es esta palabra la que nos da vida, nos da salud y bienestar.
leo este pasaje, ahí estás orando, leo este pasaje y sigue orando y dile, Señor, mire este pasaje. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Estás abatido, estás herido en tu corazón, te han hecho mucho daño. Jesucristo está allí, a publicar libertad a los cautivos. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a darte libertad si estás cautivo en tu pecado, en tu vicio. Y a los presos, apertura de la cárcel. Si te sientes como estar en una cárcel. David decía, Señor, me encuentro como que estaría en un pozo cenagoso. Sácame de este pozo cenagoso, decía David. Así es como él se sentía. Muchas personas también sienten que están en una cárcel. Están presos, aprisionados. No pueden salir de ese lugar. Pero sepa que Jesucristo vino. Él está aquí para liberarte, para ayudarte a sanar esas heridas emocionales del pasado. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos enseñas a la luz de tu palabra cómo es que tenemos que ser sanados. Si hay una persona que necesita una ayuda, también podemos orar, Dios Santo, para que la gloria tuya se manifieste en su vida y también puedan ser sanados de esas cosas que pasó muchos años atrás. A ti la gloria, a ti la alabanza, en el nombre de Jesucristo hemos orado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien. Seguiremos estudiando el próximo jueves. Que el Señor nos ayude a seguir adelante. Bendiciones, hermana Marilú, hermana Valeria. Bendiciones, hermano, los hermanos de la iglesia Último Llamado. Bendiciones. Hermana Lourdes, bendiciones. Dios lo bendiga. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Que el Señor los bendiga abundantemente. Sigamos confiando en el Señor y gracias a Dios, el Señor Jesús está para sanarnos, ayudarnos en momentos de crisis. Un abrazo para todos ustedes. Que Dios los siga bendiciendo abundantemente. Gracias al Señor. Bien, nos despedimos con la canción La Rosa de Sarón. Gracias, Señor. Gloria al Señor. La Rosa de Sarón. Gracias, Señor. Preciosa está mi amada. Gloria a Dios. La gloria sea para nuestro Dios. Que el Señor los bendiga abundantemente. Guárdese, cuídese. Que el Señor sea nuestro amigo. A donde vayamos, estemos con Él. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor, gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por tu bendición. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Sí, Señor. Levántate, mi amigo, mi amiga. Es tiempo de canción. Gloria a Dios. La rosa de Sarón. El lirio de los valles eres tú, Jesús. Gracias al Señor. Amén. Bien. Bendiciones, bendiciones. Dios lo bendiga. Que el Señor lo bendiga abundantemente.